en Flash. Ya son las 12 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Vamos a saludar al licenciado Rodríguez Prats. Hoy nos informaba nuestro director general Emanuel Sevilla que va viento en popa. Dios gracias, la recuperación del licenciado Rodríguez Prats. Así que vamos a platicar con él vía telefónica. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Pues, mi querido Hugo, efectivamente ya estoy aquí en casa, en el departamento de mi hijo Arturo, en plena recuperación, pero saludarte, escucharte, es un impulso más que mejora mi salud, porque como tú sabes, pues en nuestros diálogos me inquietas, haces tus preguntas incisivas, y eso hace que el corazón alcance el ritmo adecuado. Así que muchas gracias por permitirme el comentario. Y yo quisiera referirme al tema, porque la agenda va a estar cargada esta semana, se van a despejar muchas dudas, pero al tema de los libros de texto gratuito. Y quiero recordar, porque esto lo dice Jaime Torres Bodet en sus memorias. Jaime Torres Bodet publicó inmensos tomos de sus discursos, de su experiencia en la política exterior, de ser director de la UNESCO, y habla de largo proceso para hacer los libros de texto gratuito, invitando a intelectuales y agentes de la mayor jerarquía, entre ellos, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, el gran literato, el autor del libro La sombra del caudillo, Las memorias de Pancho Villa, etcétera, que elaboraron con enorme rigor y profesionalismo esos textos. Con todo, hubo posteriores conflictos que Jaime Torres Bodet procuró limar y acercarse, y prosperó la idea. Pero Jaime Torres Bodet, cuando se entrevista con López Mateos, hablan del alto costo que iba a tener Jaime Torres Bodet como secretario de Educación. López Mateos le dio la siguiente recomendación, que me parece que tiene una gran vigencia: estos libros que tanto sacrificio nos va a costar hacer, que sean dignos de México, que no contengan expresiones que susciten rencores, odios, prejuicios o estériles controversias. Me parece que esta recomendación es muy pertinente en estos días, y me parece que es un requisito que no cumplen los libros que se han elaborado, en donde es evidente que hay expresiones tendenciosas y clarísimos elogios, y como bien se dice en política, el elogio en boca propia es vituperio. Pero hay otro problema, Hugo, que es la segunda reflexión que yo te quisiera hacer, porque me parece que sería el gran tema hacia la próxima elección: el federalismo. No hay duda, desde que surgimos a la vida independiente, y fue un poco a imitación del sistema político norteamericano, reservando Teresa de Mier lo dijo y lo señaló, que estábamos imitando el esquema americano de adoptar el federalismo, o sea, descentralizar el poder. Federalismo implica descentralizar, y descentralizar significa enviar a una autoridad menor recursos y atribuciones para cumplir cierta tarea. Es un término diferente, descentralizar, a desconcentrar, porque desconcentrar es enviar a alguien que va a seguir actuando a nombre del centro de la autoridad superior. Entonces, ha habido una gran confusión en nuestro federalismo. Jorge Cartier es un gran jurista, hizo una clasificación de atribuciones, e inclusive él habla de atribuciones concurrentes, o sea, que puede participar la federación y pueden participar los estados, y es precisamente lo que está originando el conflicto actual, porque los estados sí tienen atribuciones en materia de educación, y ya hay una confrontación directa con el centro cuando están rechazando los libros, después de que implicaron una gran inversión. Se podría hablar, y de hecho lo hemos hecho en otros programas, en relación a otras materias, porque tenemos dos estructuras burocráticas haciendo lo mismo. Un país que tiene seria carencia de recursos, pues debe ser austero y eficaz. Y esa burocracia lo podemos ver en materia agropecuaria, lo podemos ver en materia de bienestar social, lo podemos ver en prácticamente todas las políticas públicas, como hay una juxtaposición
de dos estructuras burocráticas que muchas veces entran en conflicto. Me parece que esto que cada sexenio, que hay campaña, se habla de una gran convención en materia fiscal, por ejemplo, para que se le den más atributos, más recursos a los estados, y no se avanza. Hay un artículo 124 en la Constitución que dice que lo que no está expresamente conferido a la Federación se considera reservado a los estados. Por lo tanto, podríamos suponer que los estados son los que tienen la mayor capacidad, pero no es así, porque el artículo 73, que señala las atribuciones del Congreso para legislar, pues prácticamente la Federación tiene todas las materias para entrometerse hasta en lo más mínimo, y esa centralización nos ha hecho mucho daño. Ojalá el tema del federalismo, que está siendo actualizado por este problema de los libros de texto gratuito, nos lleve a un nuevo pacto federal, que sería más preciso. Yo siempre he sostenido que debería de ser una enumeración de las materias que corresponden a la Federación, que corresponden a los estados, las que simplemente la Federación da el marco teórico, pero la ejecución la hacen las autoridades menores, que es el principio de subsidiariedad, que no haga la autoridad mayor lo que puede ser la autoridad menor. Me parece, y aquí quiero anotarlo, que este sería un gran tema que ojalá pueda ser abordado con seriedad en la campaña que prácticamente ya estamos inmersos, y que dejemos de estarnos estorbando unos a otros en lugar de resolver los graves problemas del pueblo de México. Este sería mi comentario, Hugo. Licenciado, yo nada más aquí también quisiera preguntar o ponerlo en la mesa, a ver qué nos dice usted en el comentario. Escuchamos siempre las dos versiones, y lo que se alega en defensa de los libros es que es un invento. A ese grado han llegado, pues, de tratar de demeritar lo que para algunos es una crítica, pues, responsable, ¿verdad? Para otros no tiene sentido criticar esto. Tratando de llegar al equilibrio, ¿se puede decir que es un invento lo de las críticas, o cómo responder a eso? Porque igual, si retomamos la cita que usted nos decía, pues no se trata de polemizar porque sí, se trata de polemizar porque hay algo que se cree puede ser perjudicial. Tu pregunta es muy adecuada. Yo te respondería que hablar de un cambio implica una responsabilidad, no tan solo porque se tiene que desechar lo que está funcionando, porque los norteamericanos dicen una frase que a mí me gusta mucho: no se compone lo que no está roto. O sea, si los libros de texto gratuito que tenían antes estaban fallando, ¿en qué estaban fallando? Entonces, esto es lo primero que se tiene que sustentar. Estamos cambiando esto porque esto no sirve. ¿Por qué no sirve? Entonces, ahí está un primer problema. No sabemos a qué obedece cambiar los libros de texto gratuito, en qué estaban fallando. Entonces, ese es el primer problema para el cambio. El segundo problema es la socialización del cambio. ¿Esto en qué consiste? En que haya un cierto concierto de voluntades, un cierto consenso, y hay magníficos expertos. Mira, yo me siento muy orgulloso, tengo una amistad muy relativa con él, pero para mí es el líder de 68 más serio, más responsable, que es Gilberto Guevara Niebla. Él llegó a ser subsecretario de Educación con Ernesto Zedillo, tiene varios libros escritos, uno de ellos se llama La catástrofe silenciosa, y ahí habla de que la reforma educativa que se hizo, desafortunadamente dejó espacios que lo ocuparon el sindicato, o sea, ni las autoridades federales ni las autoridades estatales. Entonces, hay que hacer los cambios muy conscientemente, pero sobre todo aceptados por docentes, por alumnos, por las autoridades, cosa que en este caso se mantuvo en secrecía. Tal parecía que no era conveniente difundirlo. Imagínate, libros de educación que se hacen sin la correspondiente consulta, cuando precisamente el señor presidente ha hablado de que el pueblo manda. Entonces, ahí está un segundo problema. Y el tercer problema es la instrumentalización. O sea, llamar a los maestros, hacer los cursos previos, como se hizo en la Secretaría de Educación por muchos años. Eso de cambiar por cambiar, porque todo lo anterior está mal,
Eso me parece un grave desacierto. Eso me parece un gravísimo error. En la Secretaría de Educación, como en Hacienda, como en Agricultura, se han hecho cosas y han funcionado. Entonces, debió haberse seguido. Yo te puedo mencionar a señorones como secretario de Educación, que decir su nombre hoy suenan a gigantes frente a las gentes que han estado al frente de la Secretaría de Educación en este sexenio. Entonces, yo siento que ahí fue el error. No es cambiar por cambiar. La palabra cambio en épocas electorales nos atrae mucho. ¿Por qué? Porque siempre tenemos alguna inconformidad y entonces llega un candidato, conmigo van a cambiar las cosas, ya cambio, sí, pero no se define qué se cambia, por qué se cambia, y simplemente es la palabra como un eslogan. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el escenario en materia de los libros de texto gratuitos. Bueno, pues licenciado, al final, pues la mayoría de los estados del país ha decidido a adoptarlos, los ha distribuido. Cierto es que pues hay todavía litigios y demás, pero pues ya llegó el tiempo también, como que la discusión se tuvo demasiado tarde, dicen otros, ¿no? Mira, esta discusión va a durar, porque también me parece muy inconveniente una reforma de este calado, hacerlo en el último año de gobierno. Entonces yo te garantizo que este tema va a estar muy presente en toda la campaña, y es factible que sucede lo que suele suceder en la política mexicana, no la continuidad, sino que entremos en el próximo gobierno a revisar de nuevo y a tener que hacer nuevos libros de texto gratuito, todo lo cual significa costos, y esos costos los pagamos los mexicanos. No, este tema está comenzando, Hugo. Este tema nos va a llevar grandes discusiones y prender hogueras que estaban apagadas, porque esta lucha viene, ya lo había yo dicho en algún programa, desde el origen de nuestra vida independiente. Nunca se ha precisado cuáles son las atribuciones, qué es lo que los padres deben esperar del gobierno y cuál es la responsabilidad del gobierno para realmente hacer una tarea que es fundamental para el desarrollo, porque no hay ningún país, ninguna nación que sostenga que la educación no es el sustento de buscar mejores niveles de bienestar. Rodríguez Prats, hasta pronto y que siga la mejoría. Muchísimas gracias, mi querido, un abrazo. Para ustedes, ya son las 2:13, nos vamos a la pausa que sigue.